Saludos a todos, mi nombre es María Fernanda Santil y en el siguiente video les explicaré la estimación de la media de una población cuando la muestra es grande. En inferencia estadística, la estimación de parámetros se puede ver de dos maneras, cuando la estimación es puntual y cuando la estimación es por intervalos. Iniciaremos con lo que es la estimación puntual. Entonces, para iniciar, veremos primero las definiciones. Un estimador es un estadístico que se emplea para obtener una estimación puntual. En otras palabras, un estimador es un valor que puede calcularse a partir de los datos muestrales y que proporciona información sobre el valor del parámetro poblacional. Una estimación puntual está referida a la elección de un estadístico. Los estimadores puntuales usados, vemos que la mejor estimación puntual para los parámetros poblacionales está ofrecida por los estadísticos muestrales correspondientes, aunque es necesario cuantificar el riesgo que se asume al tomarlos. Entonces, tenemos la media de una muestra es una estimación puntual de la media poblacional. Aunque la media muestral no es el único valor que se podría usar para estimar la media poblacional, también se podría usar la media no muestral, aunque no es tan eficiente, lo que significa que hay más dispersión en la distribución de las dispersiones. Por otro lado, tenemos las proporciones muestrales o la proporción muestral, que su mejor estimador es la proporción poblacional. Seguidamente tenemos la varianza muestral, que su mejor estimador es la varianza poblacional. Para explicar un poco mejor lo que acabamos de mencionar o lo que se acaba de mencionar, veremos un pequeño ejemplo. El ejemplo nos describe que si obtienen los siguientes datos que representan los pesos en gramos de plástico poliestrés que contiene cada paleta de refresco, los cuales se seleccionaron al azar en la producción del mes de enero del 2020, con el propósito de validar el peso promedio. Entonces, tenemos esta serie de datos y nos pide calcular la estimación puntual para el peso promedio del plástico por paleta. Entonces, necesitamos el peso promedio. Entonces, ¿cuál sería la solución? Tenemos la fórmula, son 16 datos. Hacemos la sumatoria de esos 16 datos y lo dividimos entre la cantidad de datos, que son 16. Entonces, tenemos que el peso promedio serían 203,75 gramos de plástico. Esa media de la muestra sería nuestra mejor estimación puntual para el parámetro poblacional, sería la media poblacional. Realizaremos otro ejemplo utilizando la herramienta Excel. Entonces, tenemos el enunciado que nos pide, que nos dice la cantidad de merma de botellas PET de la presentación de 5 litros en el despaletizador en la semana de los últimos 3 meses del primer turno de producción son las siguientes. Tenemos datos del primer mes con la cantidad de semanas y el número de botellas. Datos del segundo mes con la semana y número de botellas de merma. Y los datos del tercer mes, semanas con número de botellas. Respectivamente, cada uno de esos meses tiene la sumatoria de las muestras o de las mermas. Nos piden estimar puntualmente la media poblacional. Entonces, contamos con la fórmula de la media muestral y tenemos que el número de datos son 12. Simplemente lo que haremos es la sumatoria de la cantidad de muestras en esos 3 meses. Sería igual 1159, que es el dato del primer mes, más 1289, los datos del segundo mes, y 1280 botellas del tercer mes. Esa sería la sumatoria total de los 3 meses de botellas de merma. Aplicando la fórmula tenemos
realizando el cociente, 3.728 botellas en los 3 meses entre la cantidad de muestras tomadas, que son 12 muestras. Entonces tenemos 310 botellas o 311 botellas son las que se pierden por cada turno en promedio en la producción del primer turno. Entonces, tenemos que esta sería nuestra media muestral y sería la mejor estimación para decir que así se comporta la media poblacional. Con este ejemplo terminamos lo que es la explicación de la estimación puntual, que es importante resaltar que el problema que se presenta con el estimador puntual es que el más eficiente es improbable que se estime con exactitud el valor del parámetro poblacional o de la población. Por eso es preferible determinar un intervalo dentro del cual se esperaría hallar el valor del parámetro, que eso es lo que veremos a continuación. Estimación por intervalo de la media de una población cuando la muestra es grande. Entonces, en las definiciones tenemos estimación por intervalos, lo que significa que consiste en obtener un intervalo tal que hay una determinada probabilidad conocida de que contenga el verdadero valor del parámetro poblacional. Básicamente consisten en obtener dos valores entre los que se encontrará el parámetro con un nivel de confianza fijado de antemano. El nivel de confianza es la probabilidad de que el intervalo calculado contenga el verdadero parámetro poblacional y está dado por la siguiente expresión. C es igual a 1 menos alfa por 100%. Y tenemos que alfa es el nivel de significancia o de riesgo. Se le llama riesgo porque es la probabilidad de que el parámetro no se encuentre dentro del nivel de confianza. Siguiente concepto es que es el intervalo de confianza. Significa que con un cierto nivel de confianza contenga el parámetro que se está estimando. El valor crítico es z de alfa medio. El error muestral está dado por E, que es igual a z de alfa medio, por la desviación poblacional entre el raíz de n, que es la cantidad de datos. Si se desea estimar la media poblacional con un nivel de confianza igual a 1 menos alfa, ya antes he explicado, el intervalo será la media muestral menos z de alfa medio, que es el valor crítico, por sigma, que es la desviación típica poblacional, entre raíz de n, que es el tamaño de la muestra, y el otro parámetro sería la media muestral más z de alfa medio por sigma entre raíz de n. Para cuando tenemos varianzas desconocidas, tenemos que las fórmulas son muy similares. Tenemos estadístico y intervalo de confianza. Lo que cambia en cada una de estas es que en vez de utilizar sigma, que es la varianza poblacional, utilizaremos S, que es la varianza muestral. Aquí en este apartado y aquí. Otro detalle a destacar es que cada intervalo de confianza tiene un límite inferior y un límite superior. Para continuar con más definiciones y dar más detalles, tenemos que es el error máximo, que es la semimplitud del intervalo de confianza, es decir, la mitad del margen de error. Tenemos error máximo es igual al límite superior menos límite inferior entre 2. Tomando el intervalo de confianza cuando la varianza es conocida, aquí tenemos la fórmula ya antes explicada,
tenemos gráficamente que donde se encuentra el error máximo. Error máximo sería desde el límite inferior hasta la media y desde la media hasta el límite superior. Es lo que tenemos dibujado aquí en la gráfica. Tenemos que el límite inferior va a ser la media menos el error máximo y el límite superior va a ser la media más el error máximo. En otras palabras, el error máximo sería esto que tenemos aquí y esto que tenemos aquí. Para explicar un poco mejor a lo que se refieren los estimadores por intervalos, vamos a realizar un ejemplo y se verá con mejor detalle la aplicación de las fórmulas. Entonces, tenemos el ejercicio y tenemos las diferentes fórmulas que podemos utilizar. Entonces, el enunciado nos dice: se extrae una muestra de 145 personas pertenecientes a un instituto universitario a los que se le ha propuesto unas pruebas de habilidad numérica. La media y la desviación típica obtenida de la muestra son 82 y 14 respectivamente. Se pide obtener el intervalo en el cual se hallará la media de la población al nivel de confianza de 0,95%. Como nos dice el enunciado, la media y la desviación típica obtenida de la muestra son 82 y 14. Entonces ya tenemos la media y la desviación típica. Entonces tenemos 82 y como la muestra es suficientemente grande, que es de 145 personas, podremos decir que la desviación poblacional se comporta aproximadamente igual o muy parecida a la desviación muestral. Entonces tomaremos que la desviación poblacional va a ser similar a la desviación muestral, que es igual a 14. Entonces, tenemos estos dos datos. Lo que podemos empezar a calcular es z de alfa medio, que es el valor crítico. Entonces, partiendo del nivel de confianza, que es 1 menos alfa por 100%, tenemos que 1 menos alfa, colocamos aquí alfa, insertamos un símbolo, alfa, insertar, va a ser igual a 0,95. Lo que hacemos es despejar, tendríamos que alfa, colocar aquí alfa va a ser igual a 1 menos 1,095. Entonces, retomando, sabemos que el nivel de confianza es del 95%. Tenemos que el nivel de confianza es 95% igual a 1 menos alfa, lo que tenemos acá. Vamos a poner un poco más grande para detallar mejor. Okay. Y alfa va a ser igual a 1 menos 0,95, que es 0,05. Ya lo acabamos de sacar. Entonces, necesitamos alfa medio. Entonces, alfa medio va a ser, colocar acá alfa medio, alfa entre 2 va a ser igual a 0,05 entre 2, más grande. Okay. Vamos a tocar. Y esto es alfa medio. Entonces, como lo que nos interesa es buscar el área izquierda o el límite superior, en otras palabras, entonces buscamos que es alfa medio más
1 menos alfa. Tenemos 1 menos alfa, que es 0,95 más alfa medio. Entonces sería 0,95 más 0,025. Eso nos da como resultado 0,975. Este valor que está aquí. Este 0,975 corresponde a esta área bajo la curva. Toda esta área bajo la curva. Entonces lo que debemos hacer es entrar y buscar en una tabla de probabilidades de la normal este valor 0,975. Entonces buscamos una tabla de probabilidades. Acá está, tengo una aquí. Buscamos el área bajo la curva que nos dé 0,975. Entonces buscamos acá 0,975. Luego sería este valor que está acá. Entonces sería intersección de, nos vemos acá, es 1,9 con 6. Sería 1,96. Ese sería el valor de Z alfa medio. Como ya conocemos el valor de Z alfa medio, continuando con el ejercicio, tenemos que anotamos acá Z de alfa, colocamos el símbolo alfa medio va a ser igual a 1,96. Esta es Z alfa medio. Algo más grande. Bien. Entonces, el intervalo de confianza va a ser la media, va a ser 82 menos Z alfa medio, que va a ser 1,96. Lo vamos a formular de una vez. La media, que es 82 menos Z alfa medio 1,96 por 14, que es la desviación de la muestra o de la población. Tomamos como es mayor a 30, la aproximamos, y raíz entre raíz de n, que n son está la cantidad de universitarios, que la tenemos por acá, 145 personas. Ahí se borró la fórmula. Vamos a sacar raíz de n por acá. Raíz de 145, que es 12, si no me equivoco. Entonces vamos a ver acá. Será 82, que es la muestra, la media de la muestra, perdón. 82 menos Z alfa medio, que es 0,90. Alfa medio, que es 1,96 por los 14, que es la desviación típica. 14 entre raíz de n nos da 79,72. Entonces tenemos 79,72 como límite inferior
y lo que hacemos es copiar la misma fórmula, mismo dato, damos la fórmula y aquí cambiamos el signo correspondiente a la otra parte del intervalo. Tendríamos que los límites son 79,72 y 84,27. Y así resolveríamos lo que es obtener el intervalo en el cual se hallará la media de la población del nivel de confianza. Entonces, corresponde a 79,72 y 84,27, como lo dice el apartado, que la media de la muestra son 82, corresponde, está dentro de este límite. Y así finalizamos el ejemplo de el intervalo de estimación por intervalos de la media poblacional. Ok, regresando un poco a la teoría, vemos en el apartado que cuando tenemos varianza desconocida utilizamos esta fórmula. Si la pasamos al archivo donde hicimos el ejercicio, que es este, nos damos cuenta de que la desviación típica de la muestra era 14, es decir, no contábamos con la desviación típica de la población. Y vemos que no tenemos muchas diferencias, utilizamos la misma fórmula y realizamos el ejercicio. Esto con la condición de que la muestra es mayor a 30, que se considera una muestra grande, y podemos utilizar esta fórmula utilizando la desviación típica de la muestra, que no se diferencia mucho con esta otra fórmula porque la aproximamos. Continuando con lo que es la teoría, vemos el segundo caso cuando las medias son diferentes. Básicamente, como bien se demuestra en la fórmula, tenemos dos medias muestrales, dos medias poblacionales, y por consecuencia tenemos desviaciones poblacionales distintas. En algunos casos serán iguales. De igual forma es cuando las varianzas desconocidas. Tendremos varianzas muestrales y dos medias muestrales, dos medias poblacionales. Este tipo de casos se pueden utilizar, bien sea en un ejemplo de cuando se tienen dos turnos de producción en diferentes plantas o en la misma planta y queremos ver el comportamiento de botellas defectuosas por cada turno. Entonces tendremos posiblemente dos medias diferentes. Utilizaremos X barra para el primer turno, Y barra para el segundo turno. Igual tendremos dos desviaciones y de esa manera podremos aplicar este caso de medias diferentes. Espero haber explicado de forma sencilla y concreta el tema de casos de estimadores. Muchas gracias por su atención.